Bueno, Isaac, que Dios lo bendiga. Amén. Vamos a leer la palabra, hermanos, aprovechando que estamos de pie. Y vamos a hacerlo, hermanos, en Mateo, Evangelio de Mateo. Queremos finalizar, hermanos, el tema. Hace 8 días estábamos hablando sobre qué tema. Los que vinieron hace 8 días, ¿sobre qué estábamos hablando hace 8 días? No vinieron hace 8 días. Mateo capítulo 10. Amén. Estamos hablando sobre el temor a Dios. Mateo, el capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 26 al verso 33. Amén. ¿Estamos listos? Bueno. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está. Amén. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Pidámosle a Él que sigamos entendiendo su palabra y ponerla en práctica. Amén. Inicien la oración, hermanos. Padre Celestial, invocamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, bondadoso. Aquí estamos delante de ti, Señor. Pedimos tu bendición, tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos, bendícenos, señores, en el nombre de Jesús, que pedimos tu bendición. Amén y amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Decíamos, hermanos, que una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. Y aún los hermanos que participan en algún ministerio y que le sirven al Señor, de alguna manera hay un temor, ¿cierto? De alguna manera hay temor, y que también pues tenemos temor a cosas dentro del servicio. Amén. Por ejemplo, les puedo contar un secreto de los directivos. ¿Sí? Esta semana entonces alguien dijo: hermanos, hay un problema en tal iglesia y esa iglesia pues necesita a alguien que... Y me dijo: ¿usted por qué no se va para allá? Yo me quedé pensando así. Me dijo un pastor. Y en reunión con los directivos el día miércoles, tratando el tema de las dificultades que hay con pastores y sus congregaciones, digo: hermanos, hay que trasladar a tal hermano, y hermano Juan Carlos, váyase usted para allá, vamos a trasladarlo usted para allá. Yo sentí temor. Pues si está dentro de la voluntad de Dios, me voy para allá. Si ustedes quieren, vamos a llamar al pastor. Yo estaba orando por dentro y que diga que no. Bueno, y gracias a Dios dijo que no, pero sí temor a todas esas cosas, hermanos. Hay temor en el servicio, en el ministerio, y ya después muy personalmente sí le dije al supervisor que no, hasta que no terminemos bien el proyecto, acá pues no está en mi sentir
de irme o de ser trasladado. Así que me van a tener que aguantar unos días más, hermanos, porque todavía pues no he pensado en irme. Amén. Si usted dice, hermano, yo sí creo que debe irse, me lo dice y ya hablamos qué podemos hacer. Pero sí sentí un temor, porque hay muchas cosas que hacer dentro de la parte espiritual, dentro de la infraestructura y proyectos que tenemos. Amén. Pero Jesús enseñó a quién se debe de temer. Y hay unas consecuencias, hermanos, de rechazar el temor a Dios. Amén. Hay unas consecuencias. Y la Biblia nos enseña en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y debemos entender que en el corazón de Dios no existe el deseo de rechazar a nadie, sino que es la persona quien rechaza a Dios. Es la persona, es el hombre quien dice, no voy a temer a Dios, quiero vivir así, ¿cierto? Es la persona, pero Dios no rechaza a nadie. Es más, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Somos más bien nosotros, hermanos, que rechazamos o que perdemos el temor a Dios. Amén. Y si una persona que persiste en el pecado, y hablemos de cualquier situación, un joven, un adolescente, hasta ya personas viejas que persisten en pecar y en hacer lo malo, o que no tienen ese temor para guardarse para Dios, y que dicen, hermano, es que la naturaleza, es que yo qué hago entonces, si yo tenía mi cuerpo estaba acostumbrado. Mire, hermanos, si usted y yo realmente nos entregamos al Señor, ¿cierto? Nos metemos en el Señor, Dios lo va a ayudar y Dios lo va a bendecir. Porque no es una excusa. Me disculpan que me ponga como ejemplo. Yo, después de ser muy desordenado con las mujeres en el mundo, me convertí al Señor y pues me guardé, y el Señor me ayudó a mantenerme en el Señor 3 años. Ya después sí le pedí al Señor que me diera la esposa que quería casarme. Pero no era una excusa para decir, hermano, es que yo era muy desordenado y con la una y con la otra, y llego aquí en el Evangelio, entonces me va a quedar así, pues, ¿o qué? Sí se puede quedar así con el poder de Dios. Amén. Porque no es una excusa y diga, hermano, es que se me sube la naturaleza en la cabeza y tengo que estar pecando. No, hermanos, porque Dios el propósito de Dios no es traerlo a la iglesia para que usted siga pecando. No tiene sentido eso. ¿Se me va a entender? Sino que Dios lo guarda, Dios lo ayuda. Amén. Pero usted sí tiene que poner de su parte, dejarse ayudar por el Señor. Porque ya lo otro sería entonces que la gente sigue con una vida así desordenada y le pegan alguna enfermedad, pasa algo, entonces ya no puede decirle que es que Dios lo está castigando por lo malo que usted está haciendo. No, sino que son consecuencias, ¿cierto?, del desorden de su vida, consecuencias de no tener temor a Dios, de no guardarse para Dios, porque Dios sí quiere lo mejor para nosotros. Algunos piensan que es en vano tener temor a Dios. Y recuerdan el salmista cuando leímos ahora en el Salmo 73, él dijo, en vano he lavado mis manos, en vano me convertí, vea que estoy sufriendo, que estoy pasando necesidad, que estoy pasando problemas, que tengo esto, que tengo lo otro, y como que no me sirvió de nada el haberme convertido, el haberme metido aquí. Eso pensaba ese hombre, eso pensaba, porque él veía cómo los otros prosperaban, cómo los otros pasaban bien, y él, siendo seguidor de Dios, él siendo temeroso de Dios, veía cómo la gente mala prosperaba y él nada. Y eso puede pasar en cualquiera hoy en día de nosotros. Ve a aquel como está, ve a aquel, ve a aquella, ¿cierto? Una joven bien presentada en la iglesia, bien, ve a aquella como está,
y yo vea, o cualquier hermano soltero, mire aquella con esa mujer y yo aquí. Puede estar mirando, pensando de esa manera, pero no se preocupe, que Dios sabe su necesidad, su problema, su aflicción, su angustia. Simplemente hay que saber esperar en el Señor. Amén. Hay que saber esperar en el Señor. Y si sabemos y esperamos bien en el Señor, Dios no le va a dar lo peor, ni lo malo, ni lo que sobre. Dios le va a dar. Amén. Y si de pronto Dios no le ha dado, es porque todavía no es el tiempo de darle lo que usted se merece en cuanto a la parte correcta y en cuanto a la parte buena. Entonces, Asaf estaba pensando y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque por poco se resbalaron mis pasos. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. Su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás, y logran con creces el corazón, los antojos del corazón. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Y él pensaba, esa gente como que, ¿qué? Esa gente va a ser castigada, esa gente va a sufrir las consecuencias. Hasta que él dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. Es decir, él ante esa situación, ¿qué hizo? Hermanos, tomó la decisión de meterse en el Señor. Son decisiones que tenemos que tomar ante las aflicciones, angustias, tentaciones, problemas que tenemos. La mejor decisión es buscar de Dios, llenarnos más del temor de Dios, esperar más en Él, confiar más en Él, orar más a Dios, porque Dios no lo va a dejar avergonzado, ni Dios lo va a dejar tirado, que siga sufriendo, sino que Dios, hermanos, se va a acordar, no porque se haya olvidado de usted, sino que hará algo en la vida nuestra por la cual estamos pasando situaciones difíciles. Amén. Entonces algunos piensan, como pensó este hombre, el salmista, que era en vano. Hermanos, pero usted aquí no está en vano, ni está perdiendo el tiempo, ni está por estar. Ciertamente el Dios, hermanos, que lo llamó, que lo trajo, lo va a ayudar, lo va a fortalecer y lo va a sacar adelante en medio de la dificultad por la cual esté pasando. Amén. Entonces no se olvide que Dios es el juez final y que nuestro temor a Dios tendrá algún día su recompensa. Amén. Va a ser recompensado por saber esperar en el Señor. Amén. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento acerca del temor? Entonces Jesús habló allí en el pasaje que leemos, que realmente a quien le debemos de temer es a Dios. Ay, qué miedo del diablo. No. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros, dice la palabra, ¿cierto? Y Jesús dijo: no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. Esto referente en cuanto al creyente que hace cosas ocultas, que piensa que nadie se va a dar de cuenta. El ejemplo de Moisés. ¿Recuerdan a Moisés cuando todavía estaba pues con los egipcios? Y Moisés salió y vio que un egipcio estaba golpeando y maltratando a un israelita, a un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Con su estrés y todo eso: ¿y por qué le pegas? Y cogió y mató al egipcio y lo enterró. Y bueno, aquí nadie me ha visto, aquí no pasó nada. Después vio que dos hebreos estaban peleando entre sí y dice: hombre, no peleen, ¿ustedes por qué están peleando? Entonces le dijo uno: ¿me piensa matar como mató al otro? ¿Qué? Entonces él pensaba que nadie lo había visto, que nadie se había dado cuenta, pero no faltaba por ahí el que dijo: ay, ve aquel, ay. Ahí había alguien que lo estaba mirando. Amén.
Así que usted no, hermanos, no seamos ignorantes en la parte en que digamos, aquí nadie me está viendo, aquí no, y estoy mirando ahí y nadie me está viendo. No, créame que Dios es el primero que lo está viendo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, dice la palabra. Y si usted tiene el nombre de Jesús invocado, hermanos, con mucha mayor razón. Amén. Entonces, a quien realmente se debe temer es a Dios. Esté donde esté, vaya donde vaya, porque lo que se haga en oculto, hermanos, eso va a salir algún día. Algún día. Y creyentes, pastores, gente que no, hermanos, eso no. Todas las cosas se saben en algún momento. Amén. Entonces, lo que os digo en tinieblas, decirlo en luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, en cuanto a la predicación. Y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Obviamente, pero si la persona está bien en el Señor, ¿cierto? Una vez como en 3 veces me iban a matar, y en una de esas me puse a llorar. Oye, dale pues. Otra vez venía del culto ya convertido al Señor, y alguien dijo: lo vamos a matar. Y digo: máteme. ¿No le da miedo? Y yo: ¿qué? Siendo ya pastor, un grupo me cogió y me confundieron con alguien que se le voló, que tenía una moto igualita a la moto que yo estaba conduciendo, una moto azul. Y no, es que es la misma moto azul que se voló ayer. Hombre, no, yo no pasé. ¿Qué sí fue? Es que te vamos a matar. Listo, máteme entonces. ¿No le da miedo? No. Te vamos a matar y te vamos... Listo, hágale pues, máteme. ¿Pero por qué no te dan? ¿Pero por qué? Entonces ya el que está en el Señor, no. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, vamos a morir. Pero el que no tiene a Dios, hermanos, sí se pone a llorar. Y no, dígame lo que sea, no, hágale yo dile. Pero el que tiene a Dios, listo. Que va en un avión, que va en tal parte, que va. En esos días que íbamos veníamos de Barranquilla a Bogotá de la asamblea, y habían tormentas eléctricas y tantas cosas, y la gente, nos quedamos como 1 hora en el avión en el aeropuerto, y mucha gente decía: no, bajémonos, otros con camándolas, otros rezando, otros. Pues yo ahí me puse a ver ahí en el celular fotos de las que había tomado en la asamblea, y decía: bueno, si nos vamos a morir aquí, pues nos vamos con el Señor. Menos mal, pues van varios pastores y van otros ahí. No soy solo. Ya el Señor, pues bueno, aquí van más pastores, pues vamos a dejarlos. Pero uno está seguro y tranquilo en el Señor, hermanos. Pero si usted está sin el Señor o está en el pecado, hermano, tiene razón para que se ponga a llorar. Tiene razón para que le dé miedo: el Señor todavía no. Tiene razón para que diga: Señor, todavía no venga. Tiene razón para que se ponga de esa manera. ¿Sí me hago entender? Porque la Biblia dice: no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? El alma no pueden matar, ¿cierto? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? Eso lo hace Dios, y a Él yo tengo que temerle, respetarlo, honrarlo. ¿Y por qué lo temo y por qué lo respeto? Porque ya sé quién es Él, porque me ha guardado, me ha salvado, me ha ayudado, porque Él es el Dios eterno, porque Él es mi Dios, mi Salvador. Amén. Entonces a Él es a quien yo realmente tengo que temer, y eso lo enseñó Jesús. Tenemos que tener temor a Dios. La gente decía y pensaba que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios muy malo, porque recuerden que por allá Jesús le dijo a Samuel que matara a toda esa gente, y al pueblo de Israel le dijo:
Cuando entraran en la tierra de Canaán, a los heveos, jebuseos, toda esa gente le dijo: hay que destruirlos, hay que acabarlos, hay que matarlos, ¿cierto? Y la gente dice: no, es que Dios era muy malo en él. No, es que Dios, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. ¿Y cuál fue la razón por la cual entonces Dios le dijo a ellos que acabaran con toda esa gente? Porque sabía Dios que esas personas no se iban a arrepentir. ¿Por qué le dijo Dios y acabó con la ciudad de Sodoma y de Gomorra? Pero es que el Señor no, sería pues que el Señor en ese tiempo no amaba a esas personas del mismo sexo que se acostaban entre sí. Sería que no los amaba. Hermanos, es el mismo Dios que tenemos hoy en día, de igual manera los ama. Pero sabía Dios que esa gente no iba a arrepentirse y no iba a cambiar. Hoy conocemos gente, hermanos, y personas que han tenido ese problema por cualquier circunstancia que les pasó en la niñez, pero que se han arrepentido, que se han convertido. Pero la gente en aquel tiempo no pensaban ni en arrepentirse ni en reconocer a Dios. Por el contrario, vinieron dos ángeles y los iban a violar. Entonces sabía Dios que eran tan malos que por eso les digo: no, que caiga candela sobre ellos, porque no se van a arrepentir. Lo que Dios ha hecho, hermanos, es que ha derramado una gracia y que estamos bajo esa dispensación de la gracia, donde Dios ha mostrado su amor y su misericordia, y Él no quiere, hermanos, que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Puede ser muy malo, puede ser lo que sea, no, que es que a esa mujer le gustan las mujeres, que es que a ese hombre le gustan, puede ser lo que sea, pero Dios no quiere que se vaya al infierno, Dios no quiere que se pierda, Dios los ama. Amén. Y de tal manera que hoy en día pues trabajamos con todas esas personas, amén, y les predicamos la palabra, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. Entonces algunos pensaban de que Dios en el Antiguo Testamento era más malo y que hoy ha sido Dios más bueno. No, Dios no ha cambiado. Amén. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Sino que la maldad del hombre, sí, es la maldad del hombre, y es el hombre quien cambia y quien dice: no voy a cambiar, ¿cierto? ¿Y por qué fue la razón por la cual Dios destruyó entonces la generación antediluviana, mandando un diluvio? Porque sabía Dios que esa gente no se iba a arrepentir y no iban a cambiar. Amén. Hoy en día pues es diferente, porque bajo el tiempo de la gracia Dios nos ha dado esa oportunidad de la salvación. Amén. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del temor en la iglesia cuando empezó? La iglesia primitiva. Vamos a mirar un ejemplo. Hechos capítulo 5, todos lo conocemos. Hechos capítulo 5. Miren, hermanos, el temor de Dios desde el Antiguo Testamento allá hasta hoy tiene que ser el mismo. Eso no ha cambiado. Pudieron y pueden haber cosas que hayan cambiado, ¿cierto? Pero el temor a Dios, la santidad, ¿cierto? Su palabra, hermano, eso no cambia. Eso no puede cambiar, porque es un principio de la salvación de las personas. Entonces, Hechos capítulo 5, del 1 al 11, todos conocemos el pasaje de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Qué
estaba pasando, dice que aquellos primeros discípulos vendían las casas, las propiedades, y lo traían a los discípulos para que ellos dispusieran y repartieran. Primero había una mala información o una mala concepción de lo que Jesús les dijo, ¿cierto? Ellos decían: hermanos, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y va a venir mañana, pasado mañana, dentro de 15 días. Entonces vendieron todo y se lo comieron todo. Y así estaban haciendo, esta gente estaba vendiendo todo y lo traían. Bueno, aquí está mi casa, hace 8 días vendió el hermano tal la casa y aquí compro comida y todo eso. Bueno, hoy vamos a hacerla nosotros, hermano. Vendimos la casa, dijo Ananías y Zafira, vendimos la casa, hermanos, y aquí vamos a traer la platica. Eso era un propósito de su corazón. A él nadie le dijo: bueno, Ananías, le toca a usted. Bueno, Anacleto, a usted le toca dentro de un mes vender la casa. Bueno, a usted le toca dentro de 3 meses. No. Ellos sintieron de parte de Dios: bueno, vamos a vender esto y vamos a llevar la plática allá. No era una norma, no era una ley, no era algo impuesto, no. Era algo en donde ellos se propusieron. Por eso es muy importante que cuando usted se proponga algo, cúmplalo. Amén. No quiere decir que Dios lo va a matar si usted no cumple. Pero sí, si usted dice: hermano, yo, un ejemplo, los que nos comprometimos con el voto de los 6 meses, ¿cierto? Si usted se propuso en su corazón dar ese voto, pues lo da, porque usted lo hizo voluntariamente. ¿O a quién obligaron? A nadie. No, yo. Listo. Entonces, si usted se propuso dentro de su corazón, vamos a tratar de cumplirlo. Amén. Este hombre lo hizo así con su mujer. Mira, vendamos esa casa y traigámosla. Ah, sí. Pero entonces dijeron: no, pero ¿saben qué? Guardemos una platica para nosotros, que vamos a hallar todo eso allá. Sí, no, guardemos. Y se guardaron una platica. Eso no estaba malo, eso no estaba, porque eso era de ellos. ¿Sí me hago entender? Pero dijeron una cosa y después estaban haciendo otra cosa. Entonces Pedro, lo que me llama la atención es que pues a Pedro no le dijeron: vea, hermano, por allá Ananías y Zafira vendieron la casa en tanto y le van a dar a usted tanto. Nadie les dijo eso a Pedro, porque ¿cómo supo Pedro que Ananías y Zafira habían mentido? ¿Cierto? Gracias al don de la palabra de ciencia. Hay un don de ciencia. En ocasiones Dios usa los dones de discernimiento y de revelación, ¿cierto? Para que los pecados ocultos de la congregación salgan a luz. Y Dios hace esto para preservar la santidad en la iglesia y para que haya en los miembros de la congregación una conciencia de la presencia soberana de Dios en la iglesia y para que haya temor de Dios en la iglesia. Ese fue el propósito. No era que Dios quería matar a esa gente ahí, no. Y eran hermanos bautizados, era gente bautizada, pero se pusieron de mentirosos, se pusieron de sustraer, es robar, ¿cierto? De acuerdo a lo que ya habían establecido. O sea, no había concordancia con lo que dijeron y en lo que iban a hacer. Amén. No había una concordancia. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no está en tu poder. Al oír estas palabras, verso 5, cayó. Y aquí colocaron la palabra que expiró, pero expiró no fue que no, se murió. Ahí lo pusieron pues como muy bonito ahí, ¿cierto? Pero murió por mentiroso, por ladrón. Cayó y expiró. ¿Y qué pasó? Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Entonces habían dos propósitos. Estaba empezando la iglesia. Se necesitaba entonces que Dios mostrara que eso era serio, que la iglesia es del Señor, que lo estamos siguiendo a Él, que aquí no estamos mintiendo a los hombres, ni estamos siguiendo a los hombres, sino a Dios. Y que cuando nos comprometemos con Dios. Y que cuando estamos siguiendo, aquí estamos siguiendo es a Dios. No está siguiendo al hombre ni la organización. Hermanos, aquí lo estamos siguiendo es a Él. Entonces es serio el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Porque Dios cumple, hermanos. Dios cumple su palabra. Entonces cayó. ¿Y quiénes lo sacaron? Verso 6. ¿Quiénes sacaron a esa gente? Levantándose, ¿quiénes? Los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron. Es decir, vean, muchachos, que esto es en serio. ¿Por qué no pusieron a los ancianos y a los más viejitos y a los adultos? No, ellos ya sabían. Pero esos jóvenes que estaban empezando la vida cristiana se encargaban de, mire lo que le pasó por mentiroso y por no cumplirle a Dios. Así que ojo con lo que usted va a hacer, que ojo con su comportamiento, ojo con su testimonio, porque le puede pasar lo mismo. Eran las bases del cristianismo que se estaban empezando los jóvenes. Pasaron como 3 horas, ¿cierto? Eso hoy en día no se hace. Eso pasó en esa cultura, en ese momento. Pero eso no puede pasar, ¿cierto? Que alguien caiga aquí con un pollo por mentiroso y por, ¿cierto? Y que yo le diga, hermanos, hagamos un hueco allá y enterrémoslo. No. Y que le diga aquí a los adolescentes, bueno, adolescentes, entierren a ese ahí por mentiroso. No. Fue en ese tiempo, en esa época, bajo esa cultura o bajo circunstancias. Hoy en día pues es diferente. Amén. Sí, lo común que debe de haber es el temor a Dios. Sí debe de haber temor a Dios. Pasaron 3 horas y sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. No sabía lo que había pasado. Bueno, si a usted le preguntan algo, diga la verdad. Así hermano, que es que si yo digo esto, es que si yo. Una vez me cogió un grupo y ya me iban a dejar ir otra vez otro grupo contrario y me dijo, no diga que nosotros estamos por aquí. No diga, yo soy pastor. Si ellos me preguntan, yo le digo, no, bueno, sí. Entonces diga que estamos. Porque hay momentos en donde mentimos por nuestra conveniencia. Mentimos, y créanme, hermano, que mentir es mentir. No, hermano, es que tuve que decir una mentira porque si no pasaba esto y pasaba lo otro. No, usted tiene que saber quién es usted. Usted tiene que saber quién es usted, a quién ha creído, cuáles son sus principios. Hermano, usted tiene que decidir. ¿Sí me hago entender? No, que no diga que este grupo no. Yo soy cristiano y siempre ando con la verdad y siempre digo la verdad. No quiere decir que por la verdad murió Cristo. Él no murió por la verdad. Él murió porque Él es la verdad. No, que es que a veces dice, no, yo voy a decir la verdad porque por la verdad murió Cristo. No, usted diga por los principios que tiene ahora, de lo que es usted ahora. Porque no le queda bien que un hombre de Dios, una mujer de Dios, esté de mentiroso o de mentiroso. Y yo me estaba poniendo, y yo estaba mirando y analizando que a alguien lo ponen en disciplina porque adulteró, ¿cierto? O porque fornicó. ¿Y por qué no ponen en disciplina al mentiroso? Bueno, también el mentiroso tiene que llevar su parte, ¿o no es así? Pues que es igual. Y todos los mentirosos, ¿qué? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. A que haya temor en nuestras vidas.
Porque a veces pensamos que el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, como que es una, ay, es que pecado tan grande. Pero una mentirita. Hermano, es que si yo no hubiera dicho eso, no me daban el trabajo. Es que si yo no hubiera, vea hermano, me pasa esto. Pues ante todo eso tenemos que ser, o somos, hijos de Dios cristianos. Entonces dice en el verso 7: pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabía lo que había acontecido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste en tanto la edad? Sí, hermano Pedro, en tanto, gloria a Dios. Ah, también está de mentirosa. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Cierto? Él no le dijo: mire, no fue en tanto que vendieron la heredad, tanto. No, él no se puso a explicarle nada, ni a decirle nada. Vea, eso no le queda bien a usted, hermano, eso no le queda, vea. Es que, hermano, ¿cómo así que usted es un servidor? ¿Cómo así que usted es una hija de Dios? Y se pone, a él no le puso a explicarle nada, ni a reconvenirle. ¿Qué dijo? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? En la puerta, he aquí en la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y ¡pum! Cayó. Verso 10: al instante que pasó, cayó. ¿Cierto? Cayó a los pies de él. ¿Y qué? Se murió, hermanos, por mentirosa. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Oye, hoy en día hay problemas jurídicos, ¿cierto? ¿Cómo así que 2 muertos en el mismo día? ¿Cierto? Cayó muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dice el verso 11, ¿qué pasó en el verso 11? Vino gran temor. ¿O sería miedo? No, hermano, ¿qué es la verdad? Porque qué miedo. Me pone mentira. Temor de Dios. Las cosas con Dios son serias. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eso se difundió. Oiga, no vayan allá a esa iglesia, hermano, porque todo el que se vuelve mentiroso cae muerto. Ojo, vean. Pues yo no sé cómo harían la noticia o cómo se había difundido el asunto, pero las noticias, ¿cierto?, llegan. No había medios de difusión como hoy en día las hay a través de las redes sociales, que en instantes se sabe una mala noticia o se sabe una buena noticia, pero todos los que escucharon, oiga, sí fue verdad que alguien se puso de mentiroso, alguien se puso de ladrón y murió. Oiga, sí fue verdad. Entonces vino temor, ¿cierto? Y las razones por las cuales era que la iglesia se estaba fundamentándose, y debe fundamentarse en el temor a Dios, en el conocimiento que se tenga con Dios. Amén. Una de las maneras como creció la iglesia, hermanos, fue por el temor a Dios. Hechos 9, vamos a mirar Hechos capítulo 9, en el verso 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados andando ¿en qué? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí esa iglesia no crecía porque no es que allá trasladaron al hermano Álvaro Torres y ese sí, bueno, y eso sí creció, y trasladaron a aquel hermano y ese hermano sí, qué bendición. No era tanto el hombre, el temor a Dios. Cuando hay temor de Dios, hermanos, hay crecimiento. Amén. Se va a ver la santidad. Cuando hay temor a Dios, hermanos, se va a reflejar
en el crecimiento de la iglesia numéricamente. Amén. Porque recuerden que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, con razón crecían las iglesias y eran fortalecidas por el Espíritu Santo, porque había mucho temor. Entonces, no es tanto que, hermano, no traslademos a este pastor a ver si esto crece, a ver si esto se organiza, a ver si esto... Porque se piensa, hermanos, que el problema es del pastor o de algún creyente. Ojalá que se fuera este hermano de aquí, ojalá que viniera este hermano. Uy, ahora sí va a crecer esto. Hermanos, es el temor a Dios. Si usted tiene temor a Dios, usted ora. Amén. Usted le es fiel a Dios, usted evangeliza, usted habla la palabra, usted se comporta bien. Y no hay que decirle, hermano, vea, eso le queda mal, hermano, eso no es así, hermana, quítese eso, hermana, póngase esto, hermana, esas uñas, hermanas, ese cabello, hermano, no hay necesidad de eso, porque usted le teme a Dios. Usted no le está temiendo aquí al hombre ni a la religión, sino a Dios. Y cuando hay temor de Dios, hermano, las cosas cambian. Hermano, que es esposo mío que yo tengo, hermana, que es que esa hija mía, hermano, que es que esa mujer mía, es que esa mujer mía, esposo mío, lo que sea, no tiene temor a Dios. Pero cuando tiene temor a Dios, va a cambiar la situación, va a cambiar las cosas. Amén. Témale a Dios y vas a cambiar. Cambien por el temor a Dios. Hermano, yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. Sí, lo que he estado haciendo es muy mal hecho, me quedó muy mal hecho, voy a dejar de hacerlo. ¿Y por qué lo va a dejar de hacer? No, pues por darle gusto a ella, a mi hijo, a mi hija, por no perder mi hogar. Hágalo por su salvación, porque le tema a Dios, porque quiera ser salvo. De otra manera, no, hermanos, no. ¿Sí me hago entender? Y la gente es que cambie, porque, hermano, me tocó cambiar, porque me tocó. No es que me tocó, hermanos. Aquí le seguimos al Señor porque le conocemos y porque queremos ser salvos. Y si lo hacemos es porque debe de haber temor de Dios. El salmista dijo: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Amén. Entonces sí, hermanos, hubo crecimiento en la iglesia, hubo crecimiento personal en la comunidad, porque había temor de Dios. El temor de Dios es un ingrediente fundamental para el crecimiento de la iglesia. Podremos ser muy evangelistas, muy buenos predicadores, muy buenos explicadores de la palabra de Dios, pero si no tiene temor de Dios, ¿de qué le sirve eso? No, yo sé mucho de Biblia, yo sé mucho. Mira, hermano, había un hombre que le decían Ojitos Cariacos. El hermano ya murió. Y ese hombre evangelizaba, hermano, hasta el diablo si se le atravesaba. No, dice, tremendo, no. Y una vez fuimos a 2 días de camino. Me dijo: hermanos, tenemos un grupo por allá, y había mucha gente, ¿cierto? Pero cuando se fue de allá, hermanos, le quedó debiendo a todo el mundo. Le debía a todo el mundo, habló una cantidad de cosas y dijeron que por aquí no se aparezca porque le damos. Y evangelista, pero ¿de qué se gana uno ser tan evangelista, tan docto de las cosas de Dios y dando mal testimonio? No. Así no vamos a crecer, sino como la cola de las vacas. ¿Cómo crecen? Bueno, o como el cangrejo, para donde, del lado, de para atrás, que camina. Bueno, aquí tenemos que crecer hacia arriba para apartarnos de abajo al Seol, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces el temor es fundamental para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la familia, para su crecimiento como persona. Amén. El temor de Dios en la enseñanza de los apóstoles, uno mira 2 Corintios 7:1, miremoslo rápidamente allí, que ya todos lo sabemos.
el temor de Dios debe inspirar al creyente a perfeccionar la santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, perfeccionando la santidad. ¿En qué? Usted se perfecciona teniendo temor de Dios. Es la única manera. Hermano, yo quiero ser perfecto, deme algo. Tema a Dios y apártese del mal. El fin de todo el discurso es este, dijo el predicador: teme a Dios, amén, y apártate del mal. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Entonces allí nos habla estas citas bíblicas, hermanos, de que es la enseñanza que hubo tanto desde el Antiguo Testamento, lo que enseñó Jesús, y hoy en día tenemos que seguir enseñando el temor a Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor. No quiere decir, ay hermano, con temblor así. No, ese temblor es que usted sea temeroso por dentro. Piense antes las consecuencias que van a venir si peca. ¿Sí me hago entender? Deberíamos de pensar mucho más allá, hermanos, las consecuencias que vienen si usted peca, ¿cierto? Y hay gente que no piensa en eso. Hay gente que no piensa, la emoción o el sentimiento hace que pierda el temor a Dios. Entonces ese temor, esa emoción o ese sentimiento engañoso, porque hay sentimientos engañosos. Hay sentimientos engañosos y la gente se deja engañar por todos los sentidos, ¿cierto? Y hay unos sentimientos que, eso no hay problema. Yo les decía que tenía un diácono, no acá, en cualquier iglesia donde estuve, que le decía a él, y era de la alabanza, y la otra también era de la alabanza, y él decía, no, estoy orando al Señor para que, quién sabe, Dios puede hacer algo con mi esposa y luego usted y yo nos casamos. Oye, un diácono y predicador, no, orémosle al Señor. Oye, sentimientos engañosos. ¿Por qué? Porque eso como que me opaca el temor a Dios. Hermanos, usted tiene que saber que tiene que ser temeroso de Dios. No, hermano, es que mi mujer, no es mi mujer, no. Usted tiene que temer a Dios. Y cuando usted es temeroso de Dios, también respeta a su esposa, a su esposo. ¿Sí me hago entender? Aquí no es porque no, es el temor a Dios. Y hoy en día en muchas iglesias la gente está perdiendo el temor a Dios. Por eso no se recibe el Espíritu Santo, porque no hay santidad, no hay temor a Dios, no hay crecimiento, no hay temor de Dios, porque la gente le da lo mismo 8 que 80 en cuanto al pecado. Y la Biblia dice, ocupémonos en la salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Y usted y yo temblemos ante la presencia del Señor. Cuando venga una tentación, diga, Señor, guárdame, Señor, ayúdame, Señor, cúbreme. Porque todos, hermanos, todos del pastor para abajo somos tentados, pero sí tenemos a Dios y donde le podemos decir, Señor, ayúdame, Señor, cúbreme, Señor, no soy capaz, Señor, no puedo. Y créame que el Dios que lo trajo, que lo salvó, que lo perdonó una vez, lo va a guardar, lo va a ayudar, va a hacer algo en su vida para que salga adelante, para que sea fortalecido en el Señor. Yo no le digo que nunca he sido tentado, hermanos. Sí, el pastor es tentado a todo, porque es un hombre igual a usted. Es normal. Todos acá tenemos sentimientos y emociones. No somos ni de vidrio, ni de palo, ni de piedra, ni de hierro. No, sentimos. Pero si no se peca es porque tememos a Dios.
porque temblamos ante su presencia, porque lo conocemos a Él. Amén. Entonces es muy importante eso. 1 Pedro 1, 13 al 19. Estamos diciendo que los apóstoles enseñaron, y hoy también tenemos que seguir enseñando el temor a Dios. Amén. Así como vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sigamos hasta el verso 19. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío o vestido no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban o se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin tener ninguna amenaza. Y entonces dice: vosotros maridos, de igual manera, vivid con ellas, ¿con qué? Con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Amén. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados ¿a qué? A heredar. Bueno, usted ha sido llamado a heredar bendición. A heredar bendición. Y dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Amén. Y mire lo que dice allí: porque los ojos del Señor están ¿sobre quiénes? Sobre justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice: bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, dice la palabra, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces hay unas demandas allí, hermanos. Hay unas demandas allí de que usted tenga que tener una buena conciencia. No importa si la gente habla mal, pero lo que está hablando allí Pablo es que, hombre, si la gente va a hablar mal de usted, que hable mal sin tener razón. Pero si hablan mal con razón, ahí sí es grave. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así quiere, que haciendo el mal. Cuando Dios quiere que la voluntad de Dios es que usted, hombre, si voy a padecer, que padezca, pero haciendo el bien. Y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado, dice la palabra, en justicia. Dejémoslo hasta ahí, hermanos, porque allí nos habla entonces de que tenemos que perfeccionar y vivir. Y Pablo, Pedro, Juan, Judas, todos hablaron acerca de la
hablaron acerca del temor a Dios. Amén. Y hay un ejemplo, hermanos. Recuerde el ejemplo de Cristo, que él siendo hombre, dice, tuvo temor. Cristo mismo, mientras vivió en la tierra, anduvo en temor a Dios y nos dio ejemplo de andar en temor y reverencia. Si él mismo tuvo que hacerlo así, hermano, nada deberíamos nosotros pensar de que somos diferentes. Si el Señor como hombre tuvo temor reverente, así nosotros tenemos que tener ese temor reverente. ¿Cuál es la razón? En Juan 9:31 Jesús dice, hablando el ciego que recibió la vista, dijo: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ¿y qué más? Y hace su voluntad, a ese oye. Entonces debe de haber temor para que nuestras oraciones sean oídas. Hermano, es que Dios no me oye. Bueno, miremos si es que Dios en el momento todavía no está la respuesta, o miremos si es que usted no tiene temor a Dios, ¿cierto? Alguna de las dos puede haber. Si es la primera, no hay ningún problema, porque Dios a su tiempo nos dará la salida, la respuesta. Pero si la segunda, que Dios no nos oye porque no somos temerosos de Dios, ahí sí hay un problema que arreglar. Salmo 51:17. Porque a veces pensamos que Dios no nos escucha la oración, pero el temor es fundamental para que Dios escuche la oración. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, dice la palabra. Hermanos, Él no nos va a despreciar. Amén. No nos va a despreciar. Quiero leerle rápidamente unos beneficios, hermano, beneficios de temer a Dios, y con esto vamos a terminar. Amén. El primer beneficio, hermanos, es la provisión de Dios por tener temor. Amén. Salmo 115:13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué otro beneficio? Las oraciones son contestadas. Salmo 145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Hay respuesta de parte de Dios cuando tenemos temor. Amén. Nos da confianza en el día malo. El temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Qué otro beneficio hay cuando hay temor de Dios? Hermano, Dios lo honra a usted. Dios lo va a honrar. Primer libro de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a quienes, a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y cómo despreciamos a Dios? Cuando no tenemos temor de Dios. Amén. Israel fue echado afuera de los planes de Dios porque no honró a Dios. E individualmente Dios no te hace caso si no respetas o temes a Dios. Y nuestras oraciones, nuestro servicio, nuestra vida es ignorada, hermanos, si nosotros no honramos, no tememos a Dios. Amén. Entonces hay promesas para los que temen a Dios. Amén. La salvación, dice en el Salmo 119:38, confirma tu palabra a tu siervo que teme. Es decir, la salvación es dada a los que temen a Dios. Salmo 85:9, ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Amén. Hermanos, y Dios se complace
en los que le temen. Se alegra. Amén. No es como cuando usted tiene varios hijos y hay uno de ellos que está ahí siempre cuando usted lo llama. Y usted se alegra porque él está ahí atento. ¿Qué quiere mamá? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Pero también va a llamar a Anacleto. Ya. Y lo tiene que llamar y hasta gritar. Pero que vení. Qué tan triste que Dios fuera así con nosotros, hermanos. Qué tan importante es que Dios se complazca o tenga contentamiento en los que le temen. Se complace Jehová, Salmo 147, verso 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hay contentamiento. Es complacido Dios cuando tenemos temor a Dios. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? La misericordia de Dios nos alcanzará. Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Ves? Hay misericordia si tenemos temor de Dios, hermanos. Hay misericordia. La Biblia dice: su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hermanos, hoy en día, como está el mundo, como está la sociedad, como está lo que esté pasando, necesitamos seguir teniendo temor de Dios, hermanos. ¿Usted lo cree así? ¿Usted lo cree así de verdad, hermanos? Debe de haber temor en tu vida. Vamos a estar de pie, por favor, entonces. Digámosle al Señor que Él aumente nuestro temor, porque hay promesas, hermanos. Reclámele a Dios si usted es temeroso de Dios, pero no se ponga de grosero, de confianzudo, de reclamarle a Dios cuando no has tenido temor a Dios, cuando hemos fracasado, cuando le hemos fallado, cuando hemos mentido, cuando hemos hecho una cantidad de cosas. Pero sabe, hermanos, hay una buena noticia: la misericordia de Dios todavía está vigente. El perdón de Dios, la gracia de Dios, hermanos, todavía está hoy vigente en nuestras vidas. ¿Y qué tal si le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros? Que su temor se apodere de nosotros. Que tú le temas a Dios no porque te vas a perder y te vas a ir al infierno, sino porque lo conoces a Él. Porque Dios se agrada de ti. Porque Dios se complace en bendecirte. Porque Dios escucha la oración sincera de un hijo temeroso, de un siervo, de una sierva temeroso de Dios, temerosa de Dios. Dios quiere eso, hermanos. Dios está ahí. Dios está ahí a su lado. Dios está aquí, hermanos. Él está aquí, aleluya. Y qué tan importante que cuando usted salga del culto, a donde vaya, a donde esté, a lo que pueda hacer, usted diga: aquí va Dios conmigo. Aquí va en el metro conmigo, aquí va en la moto conmigo, aquí va en el auto conmigo, aquí por estas calles peligrosas, por estas calles donde hayan fronteras, Señor, tú vas conmigo, aleluya. Tú estás conmigo, aleluya. La palabra de Dios dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. No importa que ande en valle de sombra de muerte, porque Él va ahí con nosotros. ¿Saben por qué? Porque hay temor en nuestras vidas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Que usted de aquí salga con mucho temor y reverencia de Dios. No por miedo, sino porque le temes a Él. Padre celestial, amado Jesús, aquí está mi vida. Tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí para ayudarme, para consolarme. Muchas veces, Señor, te he fallado. Oh Dios, hemos mentido, hemos hecho tantas cosas porque perdimos tu temor. Pero hoy he entendido, Señor, hoy entiendo que tu gracia, que tu misericordia sigue en pie, Señor. Me arrepiento, oh Dios, y vengo ante ti para decirte, soberano Dios,
que haya temor en mi vida, que haya temor en mi corazón, que haya temor en mis hijos, en mi esposa, Señor, que yo pueda hacerte fiel a ti, Señor, porque te conozco, soberano Dios, por ese temor que has infundido en nuestras vidas, en nuestros corazones. Presento, Señor, esta congregación de Alfonso López, Señor, que podamos tener mucho temor y reverencia en nuestras vidas. A veces siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mal. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor, y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y eterno solar. Dígaselo al Señor en esta mañana. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Padre celestial, amado Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, que tu temor esté en mi vida, que tu presencia infunda el temor, Señor, en mi corazón. Ayúdame, oh Dios, a cambiar, a ser diferente, Padre celestial. Te ruego, Señor, que bendigas cada hermano, cada hermana, Señor Jesús. Que tú puedas guardarlos, bendecirlos, prosperar sus empleos, sus trabajos, sus quehaceres, Señor. Guárdalos de peligros, de accidentes, Señor. También te ruego que nos bendigas, Señor, en los cultos que tendremos hoy y en el día de mañana, Señor, allá en el Coliseo de Bello. Guarda y bendice cada hermano en el nombre de Jesús. Declaramos tu paz y tu bendición. Amén. Demos alabanzas a Él. Demos alabanzas a Él. Dios les bendiga, hermanos, a todos, que pasen feliz tarde en el Señor Jesús. Los papás
que no estén viniendo a escuela dominical, pero los quieran traer a la escuela bíblica vacacional de esta semana, por favor, un momentico, acá a este ladito. Sí, los papás. No nos vamos a demorar. Los papás de los niños de escuela dominical no se vayan a ir. La información es corta.